Días, queridos alumnos del Colegio Matemático Honores, vamos a ver el tema número 4 para el salón de primaria B, ¿no? Las moléculas, ¿correcto? ¿Qué son las moléculas? El término molécula es un término químico, ¿de acuerdo? Es un término químico que significa la unión de dos o más átomos. Por ejemplo, la molécula del agua. La molécula del agua, ¿de qué está compuesto? De dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, como primera medida, para el tema número 4 del curso de química, para el salón de primaria B, en el tema las moléculas. ¿Qué es una molécula? Es la unión de dos o más átomos. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Por ejemplo, tengo la molécula de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene la molécula? Dos, O2, ¿ya? O2. Pueden ser de átomos iguales y también como pusimos el ejemplo de la molécula del agua, pueden ser átomos diferentes. Muy bien. Las moléculas son agrupaciones estables de átomos que están unidas por un enlace químico. Generalmente las moléculas están formadas por dos o más átomos, pero algunas llegan a contener miles de átomos. Las moléculas se representan mediante fórmulas químicas, ¿de acuerdo? Pueden ser fórmulas químicas o pueden ser símbolos también, ¿no? Cuando son átomos. A ver, dicen acá, vamos a completar esto, ¿ah? Tipo de moléculas simples, cuando dos o más átomos iguales forman una molécula. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, ¿cuántos oxígenos hay? Dos. ¿Qué vamos a colocar acá? O2, como subíndice. O2, ¿de acuerdo? Acá, ¿qué tenemos acá? ¿Cuántas Ns, cuántos nitrógenos hay? Dos. Dos nitrógenos. Vamos a poner la N mayúscula y como subíndice 2. Moléculas simples, átomos iguales. ¿Qué ponemos acá? Es la unión de dos o más átomos iguales. Acá tengo dos oxígenos, le pongo O2, oxígeno y un 2 chiquito, como subíndice. Acá tengo dos nitrógenos, N y 2. Muy bien. Simples y ahora compuestas. Es la unión de dos o más átomos diferentes. Nuevamente. Es la unión de dos o más átomos diferentes. Chicos, acá tenemos el famoso ejemplo del agua, ¿no? H2O. ¿Cuántas H's hay? Dos. ¿Y cuántos oxígenos hay? Uno. H2O. Acá sería CO2, dióxido de carbono. Entonces, ¿qué ponemos acá en compuestas? Es la unión de dos o más átomos diferentes. La unión de dos o más átomos diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuevamente, ¿qué son las moléculas? Son átomos, es la unión de dos o más átomos. Que pueden ser iguales, es simple. Y que pueden ser diferentes, se llaman compuestas. Muy bien, seguimos. Las fórmulas químicas. ¿Cómo se denota un compuesto, una molécula, mediante una fórmula? Tiene su nombre. Por ejemplo, él se llamaba dióxido de carbono, él se llamaba agua. Entonces, cada molécula tiene una fórmula química, ¿correcto? Muy bien, las moléculas se representan mediante la combinación de símbolos químicos de los elementos que lo constituyen, claro. Los símbolos representan a los átomos. Por ejemplo, el O se refiere al oxígeno, el H se refiere al hidrógeno, el N se refiere al nitrógeno, la C se refiere al carbono, ¿no? Cada símbolo en una fórmula química equivale a un átomo de molécula simple. Los subíndices que pueden aparecer en una fórmula hacen referencia al número de átomos de cada molécula. Símbolo, fácil, es la representación con letra mayúscula de un elemento químico. ¿Qué vas a completar acá en el símbolo? Mira, eso lo tienes que copiar en tu cuaderno, ¿eh? ¿Qué dice acá el símbolo? Es la representación de un elemento mediante una letra mayúscula.
Es la representación mediante una letra mayúscula de un elemento químico. Es lo mismo. La fórmula es la representación ya no de un elemento, es la representación de un compuesto, ¿correcto? Mediante sus símbolos y la cantidad de átomos en que se encuentran, ¿ya? Es la representación de un compuesto, ¿correcto? De moléculas diferentes, mediante los símbolos de los elementos, incluido su cantidad de veces. Por ejemplo, acá, estos son nombres comunes, ¿ya? Son nombres comunes. Por ejemplo, ¿qué te digo acá? Escribe el nombre de la siguiente fórmula. Él se llama ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Él se llama O3, ozono. NH3, amoníaco. H2 es el hidrógeno. Todas ellas son moléculas. La primera es una molécula compuesta. La segunda es una molécula simple. La tercera es una molécula compuesta y la cuarta es una molécula simple. ¿Cuál es su fórmula? Ácido clorhídrico, el nombre, el ozono, el amoníaco y el hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Por qué era la primera una molécula compuesta? Porque eran átomos diferentes. Acá tengo el hidrógeno y acá tengo el cloro. Acá, ¿por qué es una molécula simple? Porque son átomos iguales, el oxígeno nada más. Acá, ¿por qué es una molécula compuesta? Porque el nitrógeno y el hidrógeno son diferentes, ya que el hidrógeno simple. Muy bien, seguimos por acá. Me dicen luego lo que te va a quedar como tarea para ti. Este tema es bastante sencillo, ¿eh? Vas a hacer la 80 y la 90, la página 80 y 9, la página 89 y la 90. La página 89 y la 90. ¿Cómo lo vas a desarrollar? En el cuaderno. ¿Qué dice? Aplico lo aprendido. Relaciona unión de varios átomos iguales, molécula simple. O2, oxígeno diatómico. NH3, hemos dicho que es una molécula compuesta, ¿no? Unión de átomos diferentes, también molécula compuesta. Escribe el nombre que corresponde a las siguientes fórmulas. Oxígeno, hidrógeno, agua, dióxido de carbono, cloruro de sodio, nitrógeno y cloro. Nuevamente, a ver, te voy a ayudar acá. Escribe el nombre que corresponde a la siguiente fórmula. El O2, el oxígeno. Hidrógeno, ponemos acá la molécula de oxígeno, la molécula de hidrógeno, la molécula de agua, dióxido de carbono, cloruro de sodio, la molécula de nitrógeno y la molécula del cloro. Completaste la 2 y hiciste la 1, la 3. Completa el esquema. Fácil, lo dibujas en tu cuaderno y pones acá. Está formado por átomos y pueden ser simples y compuestas, formados por átomos iguales, como el cloro. Pueden ser átomos diferentes, ¿no? Formados por átomos diferentes, como el HCl. ¿Listo? Y esto ya queda para ti. Ya te resolví la 89 y la 90 la resuelves. ¿De acuerdo? Entonces, tarea, muchachos, la página 89 y 90 es un tema bastante sencillo y cortito. ¿Ya? Bastante cortito. El tema era las moléculas. Muy bien. Gracias. Hasta luego.